¿Qué tal, amigos de Eternidad y Letras? Nuevamente aquí en este espacio dedicado a los libros, la literatura y a todo lo que concierne al mundo de las letras. Hoy está en el estudio Canuto Roldán. Pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti, Ito. Es fenomenal poder estar en tu estudio. He visto que varios compañeros han podido tener la posibilidad de compartir sus palabras, brindarles escucha. Y oye, pues acá entrando así en un buen estudio, personajes en la entrada que son memorables para la historia de este país. Pues muchas gracias. Es un halago que estés aquí con nosotros, en verdad. Gracias. Sí, hablábamos de hace rato de quién está allá en la entrada, ¿no? Ricardo Flores Magón, el ideólogo de la Revolución Mexicana, Así el es. creador del casi el artículo 123, la primera constitución social en el mundo, ¿no? Ujú. ¿Qué te parece tú que estás involucrado en los movimientos sociales y en la resistencia, en la lucha? Pues me parece que de manera muy precisa, es importante que se vinculen los movimientos culturales con los movimientos de la política, pues, ¿no? O sea, todo es político. Cuando escribimos, alzar las voces desde la periferia, desde las clases obreras, desde los márgenes de las disidencias Ujú. exogenéricas, es un acto político, ¿no? Brindarnos a la escucha, invitarnos al diálogo, al debate, y bueno, pues tenemos referentes grandes en la historia de este país, ¿no? Pues antes que continuemos la plática, deja presentar, bueno, es que está, tu currículum está larguísimo, no voy a decir unas cosas, si No, te vas presentando poco a poco durante vaya pasando la charla, es poeta, performer y activista por la lucha radical de los efectos del LGBTQ. ¿Podríamos explicarnos, así a grandes rasgos, cuál es la diferencia entre uno y otro? claro, mira, bueno, primero, lo que menciono allí en esa semblanza es un activismo por los derechos de las personas LGBTIQA+, ¿no? Sabemos que este acrónimo pues trata de aglomerar, de visibilizar más bien el espectro amplio de la diversidad sexo-genérica, Ujú. ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, transexuales, asexuales, am, queer y más, ¿no? Por eso el más está al final, ¿no? Como todo lo que todo lo que devenga, ¿no? En el transcurso de reconocernos en el devenir político de nuestras identidades sexogenéricas. Entonces, bueno, yo por ejemplo acá verás que traigo este broche, que es la bandera no binaria, es para todas las personas que nos identificamos con un pronombre que puede ser otro, ¿no? Ella, ella o él. En mi caso, bueno, pues yo uso los pronombres ella y él. Ujú. Muy complicado, estamos en una sociedad que está acostumbrada a dos géneros, ¿no? Bueno, y ahorita ya está abriendo más, ¿no? Ya está abriendo más, pero ha sido muy complicado la lucha. Bueno, tú estás muy joven. Esta lucha viene desde pues, muchos años y hace años platicaba con Tito Vasconcelos Mm. y me decía, a mí me tocó que me correteaban, me golpeaban, me metían a la cárcel. Hoy los derechos se están ganando, se han ganado en la calle. ¿Tú en qué punto de la lucha por estos derechos la encontraste esta? Como dijéramos, una marcha, ¿no? Una marcha y la Ujú. agarras en Reforma, en El Ángel, o ¿dónde la localizas? ¿Dónde la encuentras tú? Pues, en efecto, como dices, es una lucha que ya tiene una trayectoria histórica, ¿no? Está personajes como Tito Vasconcelos, están muchos más personajes que se fueron aglomerando y visibilizando desde sus propias identidades en la diversidad sexual. Ah, Después de un rato de crecer las marchas reivindicando los derechos de de nuestro ser, ¿no? Nuestro reconocimiento en diferentes ámbitos, en la salud, en lo laboral, en lo judicial también, cuando teníamos que pedir ayuda, pues, ¿no? A diferentes instancias gubernamentales. En fin, con el tiempo, esto fue cooptado por el mercado rosa, ¿no? El pinkwashing, que se le llama. Y esto fue cooptando y escindiendo a todo este espectro que hemos hablado primero, LGBTIQA+, ¿no? Brindándole privilegios, pues que ponen en mucho desequilibrio a las personas, por ejemplo, transexuales, intersexuales, asexuales, lesbianas, bisexuales, por abajo
de las identidades gays, ¿no? Es decir, otra vez el cis heteropatriarcado, o más específicamente el patriarcado, lo masculino, sobresaliendo en medio de todo un espectro amplio de población diversa. ¿Qué quiere decir esto? El mercado rosa, bueno, pues brinda más oportunidades a los hombres gays, blancos, privilegiados en resumen. Discriminación también ahí adentro. Claro, claro que se vive mucha discriminación, se privilegia, pues, ¿no? El prototipo de lo masculino, ¿no? Lo feo, lo fuerte y lo formal, por decir algo que todo el mundo reconozca. Y sin embargo, entonces, a todas las personas, a todos los cuerpos no binarios, por ejemplo, transexuales, es decir, a los cuerpos, por ejemplo, afeminados o feminizados, pues se les seguía excluyendo, ¿no? Con esto me refiero a toda la gente no binaria y a toda la gente transexual, haciéndose todavía hacia los márgenes, ¿no? Cuando todos sabemos, con las primeras manifestaciones históricas en el mundo, las primeras personas en exigir los derechos de esta comunidad, ¿no? Pensando en comunidad, ¿qué es comunidad? De estas personas, de esta diversidad, eran las personas trans, latinas, marginadas, ¿no? Y bueno, pues entonces el mercado se impone y le da derechos solamente a un grupo de hombres blancos homosexuales. Toda esta lucha, pues, en resumen, pues se va como cooptando, ¿no? Por el beneficio del mercado. Lo sabemos, ¿no? Lo hemos visto en múltiples luchas, el ecologismo, por ejemplo, también, en fin. Y me parece, desde un punto de vista muy personal, que en los últimos años, cuestionando las dinámicas y las narrativas del neoliberalismo, cada vez empezamos a politizar de nuevo nuestras luchas en las identidades sexogenéricas. Tenemos una conciencia no solamente de identidad sexogenérica, sino de una conciencia de clase. A esto nosotros le llamamos una lucha interseccional, es decir, en las que de manera transversal reconocemos todas las opresiones que vivimos. Aún no hay, bueno, creo que sí hay representantes en las cámaras legislativas, pero son muy poquitos y nada más los utilizan para la cuota, ¿no? Pues esa es una polémica grande, ¿no? Tú imaginarás para nuestra población, es una cuestión, o sea, lo ponemos en cuestión siempre, ¿no? Ok, si vas a estar allí, ¿de qué manera te va a absorber el sistema? ¿No? ¿Le vas a hacer el juego o no? Pero también es cierto que no podemos no tener representación en esos lugares, ¿no? En diferentes ámbitos gubernamentales, en diferentes instituciones, en los medios mismos, en la cultura. Es decir, pues vamos pugnando por tener primero representatividad, visibilidad, escucha. Y bueno, personalmente yo digo, sí, debe de haber representantes en diferentes ámbitos, ¿no? Organizaciones públicos y privados, porque eso permite una diversidad de voces que puedan debatir y salir al quite y que nosotros desde abajo podamos reclamarles y decir, a ver, tú estás allá arriba, eres diputada trans, eres un diputado no binario, pues órale, ¿no? Es el momento de exigir las cosas, no de hacerle el juego a las narrativas conservadoras. ¿Qué te parece si escuchamos tu voz? ¿Un poema? Un poema. A ver, vale. ¿qué nos trae? Va, pues mira, hablando justo de este tema, traigo uno, híjole, ¡ah! que me prende. Me pone un poco triste porque habla del desamor. Tú te preguntarás, como muchas personas, ¿y cómo son sus relaciones amorosas? Bueno, de esto va. Te fuiste para abrazarte mejor, el camino que es ser tú misma. Así parten de casa todas para encontrar su hogar. Migrantes, hermanas disidentes, caminan por el corazón de la selva que es el desamor y el ser sí mismas. Sirena, sé que tú te fuiste, porque nuestros labios migraron como las aves que somos, cambiando de ruta y ensanchando el horizonte. El género de lo que tocan tus ojos se transmuta y deja el cómodo hogar de lo sabido. Ahora no estás, ni te apareces en las redes del mundo líquido que es el internet, te escabulles como cardumen que intuyen las escamas al depredador, a la tormenta que se avecina. Pero la tormenta es nostalgia de lo que no llegamos a ser. El depredador, el deseo creciendo en la pecera que ahora llamamos romanticismo y familia en la infancia. El ojo del huracán nos mira con su rábica ternura desde un futuro incierto.
Ahora tú no estás en la ciudad, aunque estés cerca. Eres un fantasma de aguas, como un cielo nublado que nunca llega a precipitarse, como un lago desecado que nunca deja de moverse en el subsuelo. Las heridas del desamor son bullicio y aislamiento simultáneamente. No estás y estoy en calma, porque creo en el amor como en el barrio y la hermandad. Cada calle que hemos recorrido y llenado de grafitis con nuestros nombres nos evocan. Las familias transmaricas son amor y son indestructibles. Habitamos en cada beso subversivo que transgrede el género de todo lo que se creía humana o humano. Estamos presentes cuando los labios se desprenden del cubrebocas y con las demás prendas sin temor a contagiarnos de ternura y compañía. No estás y estoy sin miedo, porque amanecimos y anochecimos ya entre las playas. Antes nos desnudamos ya entre los mares y nos quisimos toda la noche, bailando sin pudor ni prisas, ebrias como las sonrisas de nuestra magia. Nadamos en fosas secretas como nuestro amar, después de cumbres empinadas que también son nuestro amar, y nos cantamos juntas en los baños para prometernos amor y barrio compartido en cada noche, en cada esquina, pero no estás. Y los mensajes que te enviamos son una parvada que no regresa. Solo queda esta sustancia negra que se impregna en las páginas y sigue su camino para encontrar raíz y acaso escucha. Sirena, los caminos se separan como las nervaduras y las venas para florecer y sonrojarse en las mejillas. Los caminos se separan para ensanchar el barrio en cada casa. Nadie debería caminar contra su propio ritmo, pero supongo que así pasa cuando se es migrante y cruzamos las fronteras del género y del amor. Aquí también hay bestias que recorren selva y desiertos y matronas que ofrecen algo de comer, porque el camino es largo y es tortuoso cuando se dispone a sus adentros buscando sitios para soñar que el exilio sanará un día. Aquí también hay bestias que prometen un mejor puerto y una vida digna, aunque no sea verdad, sino la cárcel de oro que el sistema vende caro a nuestros cuerpos borrados de la historia, enterrados en las fosas mexicanas del amor romántico. Sé que te fuiste. Y te aferras a ti misma porque al cruzar la frontera del reencuentro no habrá oficina gubernamental ni activismo que otorgue documentos al cariño brindado en esta lucha que es amar y seguir otro camino. No hay reasignación posible. Si acaso esta es mi máscara, yo soy al derecho y al revés tu compañero, tu compañere, y quisiera no sentir con tu ausencia que me vuelvo el enemigo. Pero te alejas de mí, como quien huye de una guerra centroamericana de necropolítica que infesta el campo y la ciudad y todos los libros que prometen mundos imposibles por vivir. Te alejas como el horizonte plano de un mundo que aún se cree cuadrado pese a su rotunda existencia en la circunferencia de esta piel que nos palpita. Te alejas como si las especies migratorias castigaran el verano por su tránsito entre los trópicos para dar cabida al otoño y el equilibrio de los aires. Te alejas como si esta enfermedad fuera un mensaje anunciado por los profetas fascistas del mercado que rabian eslogans binarios y fines del mundo al por mayor. Te alejas y yo te veo en la desnudez del árbol que muda su verdor a la sequedad parca de sus ramas y poemas ya marchitos. El fruto del desamor y su aislamiento es la amargura, pero no hay distancia que no florezca algún día. Buen camino. Escucha a las cigarras en la selva y canta su arrullo hibernal. Contra el capital nos deseo siempre dulces sueños trans. Hay que escuchar esto de Canuto Roldán, que está aquí en De Eternidad y Letras. Magnífico, magnífico, felicidades. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos para seguir charlando sobre migrantes, sobre política, sobre las palabras quizá ya no sé si sean ofensivas, marica y toda esa cuestión que vive el mundo gay y transexual? No se vayan, estamos aquí con Canuto Roldán en De Eternidad y Letras. Soy de agua, a veces dulce, a veces salada. Soy de agua, simple como ella. Me consumo, me evaporo. Hay días como hoy que me baldeo con la misma sal que también invento. Un poco de lágrimas, de océano,
de mar, de sudor, y quizás si me atrevo, con un poco de vino, con un poco de tormenta y breves tragos de lluvia. A veces, alguna canción líquida se derrama por la música de mis adentros, algunas frases con agua de tiempo, algunos verbos húmedos, algunas palabras congeladas. Soy de agua y a veces de la sed del viento. Pues regresamos aquí a la entrevista con Canuto Roldán, que nos dejó este poema que se llama ¿Te fuiste? Para abrazarte mejor. Para abrazarte mejor, que habla sobre esta cuestión dolorosa que es la migración, ¿no? Nada más nos fijamos en la migración que va del sur del continente o el Centroamérica para arriba, pero también tenemos migración interna que son más violentados, con más discriminación hacia los pueblos indígenas y toda esa cuestión, ¿no? Sí, es un poema que dedico a la sirena, ella sabe bien quién es. Todo el mundo que llegue a escuchar este poema sabrá quién es. Bueno, yo no, porque ya lo escuché. Y, tienes que revelar ese secreto. No, así está. Así está bien. Así está bien, así está bien. Sí, porque mira, habla de una ruptura amorosa, okay. del separarse en los caminos, y se está sanando ahí la herida, Bueno. pero como parte justo de esa sanación, pues yo tenía que darle voz a estos sentires, compartirlos en comunidad, hacer algo que decimos desde el Poetry Slam, la escucha radical, ¿no? A escuchar aquello que nos incomoda. Y justo, pues, habla de esos caminos que se separan desde el amor, desde el desamor, ¿no? Esos caminos que se separan también desde los cuerpos migrantes, desde los cuerpos trans, desde los cuerpos no binarios, en fin. Me gustaría agregar que además lo hemos publicado en una revista que llamamos y llevamos Arrecife Arte Trans. Este fue el número 3, llevamos un año publicando y convocando a diferentes personas y poetas, artistas de la Yayala, ¿no? Es decir, del continente en resistencia que se denomina colonialmente América. Háblanos sobre esto. Ahí leí en lo que nos mandaste sobre el poeta fichera en el burdel poético. Uy, hablando de compartir afectos y escucha. Fíjate que este es un proyecto que quedó en pausa por la pandemia, porque pues como en todos los burdeles, requiere del contacto, ¿no? Fue en el Vicio, ¿no? Estuvimos en este fue un cabaret en el Teatro Bar El Vicio. Sí, allí donde Ana Francis. No, estuvimos en diferentes lugares, de manera, se me fue la palabra, caminando de un lugar a otro, ¿no? Con este proyecto en diferentes bares, centros culturales. Estuvimos en Pan y Circo, aquí en la Roma, por ejemplo, y luego encontramos un lugarcito que nos recibió ahí un buen tiempo durante un año. Mira, a mí me dijeron, se trata de ejercer tu servicio erótico sexual, no sexual. Pero digo, es que todo lo sexual no tiene por qué ser coital, ¿verdad? O sea, todo lo erótico, pues, ¿no? Que se puede transmitir en tu poesía. Y dije, va, ¿y qué pasa? Pues va a haber una madame y tú vas a estar fichando a la clientela. Y la clientela al final va a darte la ficha para que tú digas, porque ellos han decidido, ellas o ellas han decidido que quieren un poema al oído de parte tuya. Y pues a eso me dediqué un buen rato, algunas noches, varias noches, y una sorpresa, así los tacones, las medias, los ojos cerrados, los aromas, la luz tenue que teníamos en el ambiente, abonaba mucho a lo que yo terminaba diciendo como bienvenidas al placer del orificio más gustoso que es del cuerpo, el oído. ¿No? Porque al solo escuchar cómo te iban... Este es sexo oral. Exacto, y decía, esto es sexo oral, le decíamos, ¿en dónde quieres? ¿Vamos al baño o a la calle? Y se quedaban así como... con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, ¿no? Y ya después llegaron y me decían, clientas, ¿no? Clientas, tuve muchas clientas, para sorpresa. Hubo muchas clientas porque, pues claro, la masculinidad frágil luego decía, ay no, ¿por qué voy a ir a ese lugar? ¿No?
Y luego las clientas regresaban y me decían, oye, ¿puedo venir ¿Solita? con mi novio? Ah, Ajá, y yo decía, pues sí, ¿no? Un trío. Lugares, sí, pero quiero que hagamos un trío. Y así de, bueno, está bien, ¿no? Si el novio quiere, está bueno. Oh sorpresa, el mundo del placer es diverso, amplio. Nadie salía convertido en nada, ni en otra cosa que no quisiera, sino que se compartía mucho. Y el Burdel Poético es una iniciativa que surge en Nueva York, si no me equivoco, y después se fue mudando a otros espacios. Tenemos hermanes en Colombia, en Argentina, en Barcelona, en Alemania, en Los Ángeles, por algunos que recuerdo ahorita, además de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a reactivar ahora. pues ahí nos invitas. Claro. Hay que escuchar los poemas al oído, ¿no? Estamos en un sistema machista. Es muy complicado, es muy difícil. Les da mucho miedo salir del closet a mucha gente. Ujú, ujú. ¿Cuáles son los principales temores que tú has visto? Híjole, pues mira, desde una perspectiva interseccional, vamos situándolo, ¿no? Y desde una conciencia de clase o desde de las condiciones en las que creces, no es lo mismo darte cuenta o salir del closet en un área centralizada de la ciudad, ¿no? Como aquí en el centro de la ciudad. Diferente a si vives en Ecatepec. O en yo la vivo en salida a Ecatepec. Cuernavaca. Sí, es diferente diferente las porque, cuestiones imagínate. socioeconómicas y culturales también. Sí, claro, imagínate, o sea, vamos tejiendo fino, ¿no? Como retomando un poco, ligándolo con el burdel poético, yo salía y salía con una muda de ropa aparte, porque ahí donde es su casa, pues no hay pavimento, no hay electricidad, ¿no? Es las periferias, ¿no? Entonces, pues de entrada se siente un lugar hostil, ¿no? Y yo no conozco si algún vecino se va a sentir envalentonado para agredirme, ¿no? Mucho menos para regresar de noche de esa manera, ¿no? Con una ropa que ya no era un vestuario, sino era parte de mí. Es como dice Lemebel, o sea, yo no necesito máscara, este es mi rostro, ¿no? No soy un poeta disfrazado de marica. O sea, las personas somos quienes decimos ser. Entonces, bueno, eso es complicadísimo, ¿no? No es lo mismo salir del closet en el centro de la ciudad que en las periferias. Implica diferentes procesos que atraviesan la precarización material, que por supuesto culminan en una precarización afectiva, ¿no? En nuestros propios hogares. Hay unos memes que salieron hace mucho tiempo en contra de la comunidad gay, ¿no? Decían, tú no eres gay porque eres pobre. También eso está mal. Y eres joto porque eres pobre. Pues fíjate que no he visto ese meme, pero sí me suena a esto. Por lo menos desde mi experiencia, creciendo en las periferias de la ciudad, cuando yo veía justo las marchas del orgullo, yo no me sentía identificada, ¿sabes? Porque me parecía que desde allí, desde una conciencia de precarización, pues yo no estaba al alcance de eso, ¿no? De eso gay, de eso gay friendly, ¿no? Pues no, porque no tenía ni las posibilidades para cultivar un cuerpo, ni las posibilidades para tener cierta indumentaria que atañe a la identidad gay en este caso, ¿no? Y justo regresando un poco a nuestra primera plática en temas de la politización de las disidencias sexogenéricas, desde ahí comenzamos a decir, pues no me identifico con lo gay, me identifico con una identidad marica. Yo soy marica, ¿no? No, yo soy joto. No, pues yo soy puto. Putón, ¿no? Maricón. Entonces allí es como algo que se hace mucho que tiene que ver con lo queer. Queer en sus orígenes es una palabra que agrede, ¿no? Es lo raro, lo extraño, ¿no? Pero justo entonces se le da un viraje y dices, pues sí, yo soy eso, no quiero ser lo normal, no quiero ser lo estándar, ¿no? ¿Para qué? Qué aburrido. ¿Te ves si nos lees otra parte? Claro que sí. Claro que sí. Ahora me gustaría leer el mismo porque me encanta. ¿Les gustó? Ahí les va de nuevo. No, así yo en el desamor, así de otra vez lo quiero escuchar. Bueno, si lo lees de nuevo nos dices quién es él.
Hablando de la... Cambiando de tema. Hablando de la precarización. ¿Cómo se llama el poema? Acaba... Dame un segundo. Esto hace un poco Se llama No hay luz. No hay luz. No hay luz. Hay diablitos, mesas de vecinos, transformadores que se queman, altos cobros y protestas. Aquí nacimos, en este barrio que no tiene empacho en su desnudez de varillas en la azotea, en su oscuridad de calles sin electricidad. Habitamos el ingenio y la lucha que reinan en nuestra palabra como en nuestro andar por calles de terracería y baches que también cumplen años con sonideros a todo dar. Sin luz, por supuesto, como quien vive de noche, hay que arder de verdad para iluminar el alma de estos callejones sin salida. Aquí nos abrazamos, en los baldíos de la periferia, sobrevivimos entre los cerros sin luz para alumbrar los pasos, ni luz para alumbrar la casa, ni luz para alumbrarnos siquiera un poquito nuestra escucha. Y es que el patrón y el policía la quieren apagada, para beneficiarse más aún en lo oscurito. Y no hablo solo de la corrupción que nos ha dejado a ciegas, ni solo de la explotación que ensombrece nuestras vidas. Hablo de la luz en la mirada, la luz en la palabra, la luz de nuestro andar por el mundo periférico, de calles que se vuelven fosas y robos colectivos de electricidad. Y no hablo del barrio que cuelga sus cables para hacer su día a día, sino de lo caro que nos cobran por cuidar la vida, lavar, planchar, cargar las baterías o mantener un refrigerador enchufado. Sí, hablo de cuidar la vida en nuestros barrios. Para nuestra gente no hay luz. Hay patrones, empresarios y padres, todos ellos ausentes, cobrando lo bárbaro para abrocharse aún más de la oscuridad, que más bien debería florecer, pero en los sueños, o en las noches llenas de besos elegidos, o en miradas fortuitas en la esquina frente a frente, esas sí, llenas de electricidad. No hay luz. Tampoco hay padre o compañero que no haya sido también corriente, resistencia, circuito, foco encendido, foco fumado, foco estrellado, brillando por su ausencia en general. No hay luz. Por eso hemos dicho que si un día faltamos nosotras las vestidas, nosotres les poetas, nosotros los marginados, no enciendan velas, enciendan barricadas. Prendan fuego al diccionario, enciendan sus puños, que arde el género binario, que enciendan su corazón y griten toda la poesía con rabia, con ternura, con caricias, con miradas, enciendan su palabra. Esa es nuestra luz. Habitamos desnudes de luz y sombra entre las calles mierda de la periferia, así que no vengan a dictaminarnos, no necesitamos que nos alumbre su saber. Aquí no hay luz, hay lumbre, hay candela. Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula le cogió candela, despertó un día, se defendió del Mergas. Esperamos que siga habiendo luz aquí para Canuto Roldán y toda la lucha y toda esta actividad que trae. Pues seguimos aquí ¿qué te parece si vamos a otro corte? Vámonos. Y regresamos para seguir con la entrevista a Canuto Roldán aquí en Eternidad y Letras. No se vayan, continuamos. Tengo una hora precisa para ser yo, para ser un rostro, para ser un rastro. Tengo una hora precisa para saberme ser. Incluso hay una hora precisa para nombrar mi nombre y sonar a mí, sonar a saber, sonar a un sonido tibio o estridente, sonar a colores, a vistas silenciosas, sonar a vaivén que viene, que va. Tengo una hora precisa para ser saber, para ser ella porque no sabe ser de otra manera, no sabe ser diferente. Tengo una hora precisa para hacer vasos rotos, para sonar a naufragio, a cataclismo. La historia de mi vida se registra pequeña. Mi biografía es simple, simple como el agua, simple como la orgía de sábanas solitarias, manchadas de nadie, manchadas de nada. Mi biografía es la historia de un tálamo breve, ahí donde confundo siluetas pensando que en alguna hallaría eso que todavía no tengo. Es ahí, la mía y la de ellos,
la de este cigarro que se apaga frente a otro y que se prende mientras uno no termina y solo espero. La historia de mis labios, la historia de mis verbos, la historia trazada entre mis piernas, la lluvia acumulada entre mi sexo, mi piel, esta piel que transpira insomnios, que evoca amantes literarios casi todos muertos, mis apetitos blancos, suaves, desesperados, urgentes, no sé. Yo que me soy yo y me brindo a mí misma esa invitación tras mi escote tímido cuando me dibujan los ojos que me cazan, tan rota y con un mundo tan impúber. Yo que me pinto besos fantasmas en tono rojo, o que me alacio el cabello como si alargara la vida. Mi voz tiene una hora, maulla, grita, ronronea, calla. Mi voz insinúa de todo y desde una esquina propone otra vez mi nombre. Mi voz que se desdice, mi voz que deja de ser mi voz para ser la voz que no ha podido ser nunca, incluso la voz que a veces deja de ser yo misma. Pues continuamos aquí en la entrevista con Canuto Roldán, que está aquí en el estudio de Eternidad y Letra. Nos fuimos con el escrito, el poema de No hay luz, y antes habíamos hablado sobre el machismo y todo eso, y que les da miedo salir del closet muchos, y como hombres luego juegas y te estás tocando, dices, ay mariquita, ay no soy mariquita, pero estás agarrando, pero a veces esos juegos también te dicen muchas cosas. Sí, claro, a mí me parece que lo que nos dice es que el cuerpo siente, el cuerpo se disfruta y lamentablemente como todo eso es tabú, entonces las únicas maneras accesibles para expresarlo y gestionarlo es la violencia entre los hombres, ¿no? Eso es lo que creo que dice, más allá de si lo hacen porque sean de closet o no sean de closet. Yo creo que lo hacen porque el cuerpo siente y no saben aún porque no se les ha enseñado o no se nos enseñó en un momento a gestionar nuestro placer de manera consensuada. Estamos coartados por la religión. Y por la violencia, ¿no? Como tienes que conquistar, tienes que violentar para ser. Uh-huh. Hace rato hablamos de la luz de tu poema. Hoy estamos en plena discusión por la reforma eléctrica. Ahí los países europeos se están muriendo de frío, no tienen para pagar. Muchos españoles, bueno, muchos, más que nada se ha visto en España, ¿no? Por Iberdrola, que sube los precios como se le da la regalada gana. Aquí nos dan una información muy sesgada en contra de lo que se está haciendo. ¿Tú qué opinas en esa cuestión? Pues que es momento de hacer a un lado la ceguera, ¿no? Creo que esta lucha además lleva bastante, desde que Calderón extinguió Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas comenzó a movilizarse y con ello empezó la movilización de un montón de familias y de vecinos que pues luchaban por su modo de subsistencia, ¿no? Así fue como yo empecé a simpatizar con diferentes células de juventudes que cabe decir, por supuesto, recibían bien desde esos ayeres, ¿no? Porque ya tiene un rato, a las disidencias sexogenéricas, ¿no? Me refiero en este caso, por ejemplo, a la Coordinadora Socialista Revolucionaria, ¿no? De espacio del que milito, en el cual justamente se ha ido tejiendo poco a poco una organización vecinal en contra de los altos cobros de la luz, reivindicando y exigiendo la energía eléctrica, el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, ¿no? O sea, pensando de nuevo en las periferias, ¿no? Y me gustaría mucho ligarlo, o sea, ¿cuánta gente y quiénes y qué género, ¿no? Es el que habita en las periferias y trabaja en las periferias, ¿no? Si quieres tú en el mercado informal, ¿no? Que tiene su tienda, que tiene su estética y que no tiene servicio de electricidad porque allí no hay, ¿no? Y que se organizan las mesas de vecinos para poder salir a la... Y estoy diciéndolo en masculino, pero ahorita voy a decir otra cosa, ¿no? Para poder obtener ese acceso a eso, ¿no? Las madres de familia son las que usan la electricidad y no porque les sea propio de su ser madre, sino porque se les confiere patriarcalmente de lavar, planchar, todo eso requiere electricidad,
¿no? En la pandemia lo vimos. Estar allí en confinamiento requería un uso más de la electricidad. Vimos justo conforme CFE empezó a imponerse, porque eso fue, se impuso, nadie firmó un contrato de yo sí quiero que sea mi proveedor, se empezó a imponer como proveedor, cómo empezaban a llegar estos recibos locos, ¿no? Los altos cobros de electricidad. Entonces, allí, oh sorpresa, conforme empezaba a tener más visibilidad la lucha feminista, estos espacios de organización se dieron cuenta, no porque, o sea, descubrieron el hilo negro. Las personas que estaban resistiendo allí no eran mesas de vecinos con sino vecinas, ¿no? Las vecinas eran las que se organizaban para decir, ya vienen los de CFE, rápido, hay que salir a la calle porque no nos van a poner el regulador, ¿no? Vecinas en todas partes, organizándose para tener acceso a esto, a la electricidad, a un precio justo, ¿no? Movilizándose en las calles para presionar al gobierno en esos momentos, esto es lo que se necesita, ¿no? Que la electricidad esté a un precio justo, no a un precio de locos, producto de la concesión a CFE. Entonces, pues eso, el acceso a la electricidad afecta mucho a muchas familias de clase obrera y hay que caracterizar a esas familias, hay que ponerles apellidos, ¿no? Son familias en las que también estamos las disidencias sexogenéricas, son familias en las que la mayor parte de personas allí son mujeres. Y eso es una perspectiva que no debemos de perder de vista. Esta lucha es una lucha interseccional. ¿Qué pasa si escuchamos algo más de tu obra? Claro que sí. Vámonos hablando de cuidados, ¿no? Los cuidados como esto que se le confiere al género de lo femenino. Cuidadito, friega, limpia, friega, cuida, para, que no quede mancha. Pregunta y quieta. Si abres la boca, mejor reza, dicta tu mente, presa en la oscuridad. ¿Hay manchas que deshacer? ¿Sombras que limpiar? ¿Palabras que acomodar? ¿Qué hay sino el mandato de blanquearlo todo? Desinfecta, edita, desempolva, corrige, cuida, borra, silencia, limpia, piensa. ¿Hay punto final para esta mancha que se hace cuerpo? Toda es humedad, olor a sábanas tristes que nunca se quita. Respira, limpia y ten calma. Respira, suelta. La historia del hombre penetra tu tierra, amordaza tu lengua, suelta, palabra suelta, tu tiempo, tu energía, tu silencio, ¿son tuyos de verdad? ¿Cuánta vergüenza cabe en sobrevivir? Friega, limpia, friega, cuida, para que no quede mancha, friega, cuida, para que no quede mancha frente al terror nocturno, la boca, mejor, reza. ¿Hay algo? ¿Hay algo que borrar? ¿Manchas? ¿Hay manchas que editar aquí? Olor a sábanas tristes, olor a sábanas tristes que nunca se quita. Cuánta ausencia, cuánta mancha cabe en sobrevivir. Limpia, talla, cuida, gesta, no huyas, quédate en casa, cuida, limpia, cría, reza, perdona, ama tú, no te vayas, limpia, ahora su nombre que es tuyo. Escribe, ya no hay muebles que limpiar siquiera. ¿Hay casa? ¿Y su cama qué es? Edita. ¿Qué dice tu piel? Cuánto silencio, limpio. Escúchate. Estás aquí. Limpia. Pues acabamos de escuchar este poema de Canuto Roldán que se llama Cuidadito, cuidadito. Y hay que tener cuidado también. ¿Cómo están los derechos humanos en favor de la comunidad? Híjole, mira, afortunadamente se ha ido ganando terreno en término legal. Hay un mayor reconocimiento, por ejemplo, de la ley de identidad trans para infancias y juventudes. Un precedente que se marcó
fue en Jalisco hace 2 años, si no me equivoco, en torno a la Ley de Identidad para Infancias Trans, ¿no? Que es un tema que de repente le cuesta mucho trabajo a medio mundo tocar, ¿no? Porque les despierta sus propios tabúes, sus propias limitantes, ¿no? Por no decir ignorancias. No hay nada de malo en reconocer que uno puede ser ignorante, ¿no? Lo ignorante se quita. Lo limitado no. Lo limitado no. Lo conservador no. Menos. Y bueno, pues justo Jalisco sentó un precedente, ¿no? ¿A qué me refiero? Dijo, como aquí puede venir, no hay un límite de edad siempre y cuando, es decir, no se requiere la mayoría de edad, perdón, siempre y cuando venga con uno de los padres o tutores a demostrar que hay un consenso, ¿no? Sin una intervención sin una evaluación psicológica, sin nada que estigmatice a la infancia todavía. O sea, tú imagínate como lo que implica para nuestras infancias crecer en un ambiente en el que te sientes raro, es por decir lo menos, ¿no? Sino que te meten ideas de que estás mal, ¿no? Y que te empujen a la fuerza hacia otras cosas que tú no quieres ser, ¿no? Te quieren curar con la Sí, la con religión. estos ecosí, Oye, por ejemplo, ¿no? Y que veas que así como los adultos de tu familia se oponen. Eso implica mucha violencia y genera un territorio ideal para que justo estas infancias sean objeto de violencia de todo tipo, no solo emocional y física, sino sexual en sus propias casas, porque no se está hablando de ese tema y porque se impone una narrativa conservadora que no escucha radicalmente cuál es la identidad de esas personas. En fin, Jalisco sentó un precedente. Y un año después, en Ciudad de México, ocurre también. y hablar de Jalisco es una sociedad muy conservadora, ¿no? Ahí dice las frases, ahí se dan los hombres, ¿no? Se dan, pero y aparte, pues hace 70, 80 años todavía se consideraba al homosexualismo y al lesbianismo como una enfermedad mental, ¿no? Se ha ido desarrollando, se ha ido en la lucha que han venido haciendo, ya se considera como algo natural y normal, ¿no? Ya por última pregunta, tienes la poesía antisistema. Sobre la poesía antisistema, pues mira, yo puedo hablar desde el Poetry Slam. Me parece, para mí, hay muchas formas de poesía antisistema, no voy a decir que hay una, por supuesto, ¿no? Tú y yo hemos conocido diferentes círculos donde hay diferentes colectividades que se organizan para promover su poesía o la poesía de otras personas, generalmente personas de la clase obrera, ¿no? En ese sentido, la poesía antisistema para mí es esa poesía que no se clava en el aspiracionismo de, me va a publicar la editorial tal, ¿no? Porque pues, híjole, desde las circunstancias materiales que vives, eso requiere un arduo esfuerzo, y no solo intelectual, ¿no? O creativo. Requiere un amplio esfuerzo de gente que te provea de cuidados y recursos para que te dediques solamente a eso, a tu recreación creativa e intelectual. No necesitas alguien que te planche, alguien que te cocine, alguien que te limpie, alguien que te haga las compras, alguien que te edite, ¿no? O sea, alguien que te pueda llevar, pues, mira, acá estás, no, te recomiendo esto. O sea, son muchos cuidados los que requiere una poesía del establishment, digamos, ¿no? Del mundo académico, ¿no? Del mundo institucional. Hay, por supuesto, plumas que dices, wow, ¿no? Como Pura López Colomé, por ejemplo, dices, ¿qué onda con Pura López, no? Rubén Rivera, por ejemplo, ¿no? Estos premios Aguascalientes, ¿no? César Cañedo, por ejemplo, también, por pensar en otro premio Aguascalientes. Pero, ¿qué pasa, para mí, la pregunta de la poesía antisistémica, con la escucha de esas voces? Pues tiene que gestionarse, tiene que organizarse una comunidad alrededor. Y eso es lo que hacemos, entre otras cosas, en el Poetry Slam. Organizar comunidades de escucha en las que el mensaje es, como diría otro compa, el Carlos Atl, la poesía puede pasar en donde quiera, ¿no? A la gente que sea.
Y pues entonces, si esto es cierto, hay que escucharla. Y hay que pararnos en el micrófono y decir, yo escribí esto, ¿no? Y ponerlo a escucha y luego a acompañamiento, incluso a discusión. Y eso es para mí algo antisistémico, porque no es individualista, sino una voz colectiva. Pues, Canuto Roldán, muchas gracias por haber estado aquí en De Eternidad y Letras. Gracias a ustedes por la invitación y por la charla, la escucha. Pues muchas gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana en otra entrevista, pues con alguien que ya pasó a la historia. Hasta la próxima.